¿Cree que todavía hay descendientes aborígenes aquí en Cuba? Bueno, chicos, para la parte de Baracoa, donde he oído decir que hay gente que son descendientes. Ay, yo no sé nada de aborígenes. Pasaron mucho trabajo, sí, porque imagínate, no tenían instrumentos ni nada de eso y ellos mismos los construían con las piedras. Algo en concreto, me parece que fueron los descubridores del fuego o eso. Sé que habían indios que tenían su forma de cosechar sus cosas. Bueno, descendientes sí puede haber, pero de que hay así como andaban antes, sí no. Trajeron los negros africanos, son un trabajo un poco más fuerte, que sí nos hemos quedado aquí, que es la población que tenemos ahora de negros, africanos, españoles, que tenemos una mezcla. Bueno, los tres grupos, los sigoneis, los caínos y los guanacabellos. Tres tipos, ¿no? Los pescadores, los cazadores, qué sé yo, algo de eso. Y cuando no había pan comían cazabe. ¿Qué pasa? Cuando llegan los colonizadores, se produce un fenómeno lógico de encuentro con lo desconocido. El primer intento de explicación de esa realidad es la simplificación. Frente a un proceso de conquista violento, como fue el que ocurrió en Cuba, a las sociedades orígenes solo le quedaban, yo creo, tres variantes, ¿no? Una, o se enfrentaban violentamente a la violencia y ahí tenían todas las de perder. La otra variante era aceptar esa nueva realidad y someterse. Y la última era simplemente no chocar, huir. A mí me parece que las dos últimas fueron las que más se aplicaron, ¿no? Según determinados historiadores, esto se da como un hecho ya desde a mediados del siglo XVI, ¿no? Se afirma casi así, con bastante exactitud, que ya sobre esa época se habían extinguido la mayor parte de los aborígenes, ¿no? Y de ahí, de una lectura sin crítica, infirieron los historiadores de que la población había sido exterminada. Pienso que en un libro de este gordo, poner 7 paginitas sobre las culturas aborígenes es bastante poco, ¿no? Más cuando estamos viendo que, digamos, lo que se considera historia, 1492 hasta el 2011, son un poquito más de 500 años. Y tenemos una historia de origen de 8000 años antes. Si vamos a proporciones, es totalmente desproporcional. ¿Por qué se le enseña a los que educamos en cualquier nivel de enseñanza? ¿Por qué se le enseña que los indios desaparecieron, que eran indios? Ya eso es incorrecto. Aunque yo no lo justifico, pasable en los niveles de enseñanza primaria, ya es totalmente injustificado en secundaria, preuniversitario, universidad. Por supuesto, el resultado que va a ser una persona, como es casi el común, una persona que tiene pocas inquietudes respecto a su pasado. Es curioso que todavía después de 50 años se siga arrastrando ese problema de la eliminación de la cultura o de la eliminación de la raíz aborigen en la cultura cubana. Como no ha pasado, por ejemplo, con la parte, digamos, africana. El problema de la identidad, o sea, el reconocimiento de sí mismo para el cubano, empieza justamente porque Cuba se llama Cuba y porque yo soy cubana y tú eres cubano. ¿Qué relación tiene esto con nuestro origen? Con el origen de nuestra cultura, con el origen del poblamiento de esta zona del Mar Caribe. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo me lo explico? Esa era una palabra española. Vino por los africanos. La población de Cuba es una población importada de inmigrantes solamente.
maravilla que nosotros contribuyamos a la identidad de otros pueblos americanos, los apoyemos tan fuertemente y seamos incapaces o hagamos tan poco por rescatar ese legado de nuestro propio pueblo. El cubano tiene una raíz primigenia que no es otra que las poblaciones originarias, que además justifican en gran medida nuestra auténtica pertenencia a una comunidad latinoamericana. Hay que saldar esa deuda, hay que darle el lugar que se merecieron o que se merecen dentro de la cultura no solo cubana, sino regional. Hay una política un poco rara, ¿no?, de disminuir la atención a proyectos de este tipo. O sea, en segundo lugar, yo creo que hay que hacer más visible lo que nos queda de la cultura aborigen. Y hacerla más visible, ¿en qué sentido? Por ejemplo, es inconcebible que nuestro Museo Nacional de Bellas Artes no tenga una sala de arte aborigen. Es que los aborígenes no tenían arte. Si seguimos esa lógica de pensamiento, es la misma lógica de pensamiento que tenían los conquistadores. Se ha planteado la necesidad de tanto actualizar los programas, paralelamente con esto, trabajar conjuntamente en la superación de los profesores. Los medios audiovisuales han irrumpido en la sociedad de una manera bárbara, o sea, han aplastado todo lo demás. La gente apenas lee, ¿no? Y entonces todo se ha hecho visual. Justamente por eso la gente ha perdido la memoria de esto y entonces, bueno, traer a la memoria este debate, esta discusión a través de un medio como es el audiovisual, yo creo que está plenamente justificado. Es una manera que tienen los cubanos de limpiar un poco nuestra conciencia como pueblo y solventar esa atrocidad que constituyó la conquista de Cuba por los españoles.